Renacer en las profundidades. El resurgir de la humanidad en las profundidades del planeta, donde la oscuridad lo había consumido todo. La humanidad encontró un punto de esperanza, una chispa de redención. Aquella antigua civilización que había construido la ciudad subterránea y las máquinas olvidadas, que intentó contener una fuerza tan antigua como la Tierra misma, había dejado un legado que los últimos sobrevivientes del mundo tendrían que descubrir. Tras el colapso de las civilizaciones en la superficie y el desbordamiento de la sombra antigua en el mundo hueco, parecía que todo había terminado. James Walker y Alexei Volkov, los últimos seres humanos en descubrir este reino oculto, habían desaparecido en el manto oscuro, víctimas de su propia curiosidad y desesperación. Sin embargo, no toda la humanidad había perecido. El último refugio, en otro extremo de la Tierra hueca, lejos de la ciudad donde James y Alexei despertaron la oscuridad, había otro asentamiento oculto. Este lugar, conocido solo en las antiguas leyendas de los constructores del mundo hueco, era un santuario, un refugio más profundo y más secreto que la ciudad de sombras que había caído. Aquí, los últimos descendientes de los antiguos habitantes de la Tierra hueca permanecían ocultos, esperando pacientemente el día en que la superficie y su mundo interior pudieran ser restaurados. Estos seres, humanos en apariencia, eran los guardianes de la última chispa de esperanza de la humanidad. Durante generaciones, habían observado a los habitantes de la superficie, registrando cada cambio en la historia, desde el surgimiento de las civilizaciones hasta su devastación nuclear. Sabían que el mundo exterior había sucumbido al conflicto, pero también entendían que el verdadero peligro no estaba en las armas de los hombres, sino en la oscuridad que dormía en el centro del planeta. Cuando la sombra antigua fue despertada por accidente, los guardianes supieron que su tiempo había llegado. Debían actuar antes de que la oscuridad consumiera todo, tanto en la Tierra hueca como en la superficie. La búsqueda de la luz. El líder de este santuario, un anciano llamado Kael, se preparó para la misión más importante de su vida. Sabía que la civilización humana no podía resurgir sin el sacrificio necesario. En lo más profundo del refugio existía un artefacto antiguo, construido por los primeros habitantes del mundo hueco antes de que fueran destruidos. Este artefacto, conocido como el núcleo de la luz, contenía una fuente de energía capaz de sellar la oscuridad para siempre, pero usarlo significaba arriesgarse a despertar un poder tan grande que podría destruir incluso a los que lo activaran. Kael reunió a un grupo de los mejores entre su pueblo. Lyra, una joven científica brillante que había dedicado su vida a comprender la tecnología de los antiguos. Dorin, un explorador experto que conocía cada rincón del mundo hueco. Y Soran, un guerrero endurecido, uno de los pocos que quedaban capaces de luchar contra las amenazas físicas que habitaban en las profundidades. Su misión era simple pero peligrosa: activar el núcleo de la luz y restaurar el equilibrio entre la oscuridad y la luz, permitiendo que la humanidad resurgiera tanto en la Tierra hueca como en la superficie. El camino al núcleo. Kael y su equipo descendieron a las profundidades más oscuras del refugio. El viaje era peligroso, no solo por las criaturas que acechaban en la oscuridad, sino porque cada paso los acercaba más al corazón del mundo, donde la sombra antigua ya estaba extendiendo sus tentáculos. Podían sentir la presencia de la oscuridad en el aire, como si estuviera esperando el momento oportuno para devorarlos. A medida que avanzaban, encontraron restos de lo que alguna vez había sido una civilización gloriosa. Estatuas rotas, columnas derrumbadas y edificios parcialmente sumergidos en la oscuridad, todo ello testimonio de una guerra que había tenido lugar eones atrás. La sombra había intentado tomar el control del mundo antes, pero había sido contenida por los antiguos. Ahora el destino de la humanidad dependía de este pequeño grupo. Finalmente, llegaron a la cámara del núcleo de la luz. Era un lugar inmenso, lleno de una energía que vibraba en el aire, como una canción de luz resonando a través de las paredes. El núcleo brillaba en el centro de la cámara, una esfera incandescente suspendida en una red de tecnología alienígena. Era tan bello como intimidante. «Este es el corazón de la Tierra», murmuró Kael mientras miraba con reverencia el artefacto. «Si lo activamos podríamos sellar la oscuridad para siempre». Lyra, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a trabajar en los controles del núcleo. Era un sistema complejo, diseñado por una tecnología que apenas comprendían.
Sabían que activar el núcleo requeriría la liberación de una cantidad masiva de energía, pero también sabían que esta era la única forma de restaurar el equilibrio. La última batalla. Pero mientras Lyra trabajaba, la sombra antigua, consciente de la amenaza, se manifestó por completo. Un rugido profundo resonó en la cámara y el aire se tornó frío y denso. La oscuridad comenzó a moverse, girando como una tormenta, y de ella surgieron figuras horribles. Los remanentes de las almas atrapadas en el abismo, convertidas en bestias por la sombra. Zoran y Dorin se prepararon para el combate, sabiendo que no podrían detener la oscuridad por completo, pero que debían ganar tiempo para que Lyra activara el núcleo. ¡Rápido!, gritó Kael observando con terror cómo las sombras se acercaban. «No tenemos mucho tiempo». Zoran luchó con todas sus fuerzas, cortando a las criaturas que intentaban devorar su luz. Dorin usó su agilidad para desviar los ataques, pero ambos sabían que no podrían resistir mucho más. Finalmente Lyra gritó: «¡Lo tengo!». Con un último ajuste en los controles, el núcleo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. La luz creció, expandiéndose más allá de la cámara y atravesando las paredes de la ciudad subterránea. Las sombras chillaron, retrocediendo ante el poder del núcleo, pero era demasiado tarde para ellas. La luz consumió todo, barriendo con la oscuridad y sellándola de nuevo en las profundidades. La sombra antigua fue contenida, atrapada en un ciclo eterno de silencio, y el equilibrio fue restaurado. El nuevo amanecer. Cuando la luz se disipó, el mundo hueco estaba en calma. Kael, Lyra, Dorin y Zoran, agotados pero vivos, se dieron cuenta de que lo habían logrado. El núcleo de la luz había sellado la oscuridad, pero también había hecho algo más. Había restaurado la vida en la superficie. Arriba, en lo que una vez fue una tierra devastada por la guerra nuclear, el cielo comenzó a aclararse. Las plantas que habían muerto comenzaron a crecer nuevamente, y el aire, contaminado por la guerra, se purificó. Los pocos supervivientes de la superficie sintieron la transformación, y por primera vez en generaciones vieron un nuevo amanecer. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había renacido.